Buenas noches, mis queridas hermanitas legionarias de María, de nuestro Presidium María Salud de los Enfermos. Vamos a dar una explicación, no solo hablada, sino también en imágenes, para que ustedes tengan una mejor idea de lo que quiero transmitirles. Había estado pensando mucho en la tradición apostólica, habíamos conversado. La tradición apostólica parte de que ellos comienzan a poner en práctica el mandato del Señor, que vayan y enseñen a otros lo que Él les ha enseñado. Miren, vayan y enseñen a otros lo que yo les he enseñado a ustedes. Y a los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 26. Ahí está, el mandato del Señor. De ahí comienza nuestra tradición apostólica. Dijimos que había sido primeramente de manera oral. Oral fue transmitida el Evangelio casi por 30 años, más o menos, de manera oral. Pablo lo mismo hacía cuando iba a las regiones de Filipos, de Efesios, de Romanos, de Corintios. Él iba transmitiendo de manera oral a su vez lo que él había escuchado, como le dice a Timoteo. Yo te he transmitido lo que yo escuché, es lo que yo te he transmitido a ti, y consérvalo tal cual. Muy importante esta recomendación de Pablo. Él ya había recibido y él lo pasa a Timoteo. De ahí viene ya esa transmisión, la transmisión de las enseñanzas del Señor es lo que viene a ser nuestra tradición apostólica. Ahora, el catecismo dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la verdad, Moraima? ¿Qué verdad tenemos que seguir? ¿La verdad del mundo? ¿La verdad de la ciencia? ¿La verdad de la cosmología, de la biología, de la ética? ¿La verdad de las matemáticas? ¿Qué verdad tenemos que seguir? Pues como yo digo, la verdad con B mayúscula. La verdad sobre la cual giran todo el resto de verdades anteriormente enumeradas. Sea la verdad de la física, de la ciencia, de la cosmología, de la bioética, de la genética, todas esas verdades giran en torno a la verdad principal, o la verdad con B mayúscula, que es la verdad de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La verdad está en una persona, a diferencia de las otras verdades. Es la verdad de Dios, nos viene en Jesucristo. Él es la verdad. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Tenemos que seguir por el camino de la verdad que el Señor nos ha dejado trazado. Ahora, cuando el ángel le anuncia a María que ella iba a concebir al Hijo de Dios, le dice, le pondrás por nombre Jesús. Pero a quien le dice algo muy importante, lo que significa Jesús, nos lo dice Mateo. En el capítulo 1 dice que José pensaba denunciarle a la Virgen. Lo dice en Mateo 1, capítulo 18. Dice, este es el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que estuvieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras él estaba pensando en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dice, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está embarazada por obra del Espíritu Santo,
Tú eres el que le pondrá el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Salvará al pueblo de sus pecados. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo enlazamos con esto. Claro, porque el único que ha venido a poder salvar al hombre es Jesús. No lo han podido haber hecho los profetas, los profetas del tiempo de los israelitas. Ellos hablaban de parte de Dios, pero no podían salvar. Solo ellos decían lo que Dios les decía que tenían que transmitir al pueblo. Pero el que sí tiene poder de salvarnos y de limpiarnos de la mancha de nuestros pecados y llevarnos a una amistad plena en el Padre es Jesús. Porque Él es el Salvador. Pues Jesús significa Salvador. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, pues tenemos que conocer a Jesús, que es el Salvador. Por esta razón el Padre, nuestro Padre eterno, pues en el monte Tabor, aquí está expresado todo. Lo que ocurre en el monte Tabor. Lo voy a poner para que ustedes lo vean. O algo. El significado bíblico de transfiguración se refiere al cambio de forma o transformación que muestra el verdadero ser, hablando específicamente de cómo era realmente Jesús en su entorno celestial antes de descender a la tierra. La historia de la transfiguración se encuentra registrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Estos relatos nos transportan a un momento sagrado en el que Jesús, junto con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, Haz hoy tu compra de Plaza Vea por Agora Shop y recibe 20 soles de descuento en tu primera compra. subieron al monte para orar. Fue en ese lugar apartado que la gloria de Dios se manifestó de manera extraordinaria. Todo comienza cuando Jesús se encuentra orando fervientemente. Y mientras lo hacía, su apariencia comenzó a cambiar. Su rostro resplandeció como el sol. Sus ropas se volvieron blancas y deslumbrantes. Fue una visión sobrecogedora que dejó a los discípulos asombrados y maravillados. En Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 3. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En Lucas capítulo 9, versículo 29 agrega: la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Pero la sorpresa no terminó ahí. Aparecieron 2 figuras celestiales. Eran Moisés y Elías. Estos 2 grandes hombres de la historia bíblica conversaron con Jesús. Esta reunión de figuras trascendentales, pasadas y presentes, en un solo momento, sirvió como una confirmación divina de la identidad y misión de Jesús. ¿Cuál fue la conversación que tuvieron Moisés y Elías con Jesús? Ellos hablaron de la misión de Jesús en Jerusalén, de la traición y entrega por parte del pueblo judío a los romanos, de la trágica muerte en una cruz para la salvación de muchos y de su gloriosa resurrección al tercer día. Lucas capítulo 9, versículos del 30 al 31. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que nos dice acá Lucas? Si bien es cierto, los 3 evangelios sinópticos nos hablan del mismo hecho, pero cada uno aumenta algo que le faltó decir al otro, vamos a decirlo así. Cada uno lo escribe de acuerdo a lo que ellos vieron. Pues dice esto, ¿a qué estaba hablando Jesús con Moisés y Elías? 2 grandes personajes, tipología de Jesucristo.
o figuras de Jesucristo. Moisés, a quien Dios le dio las tablas de la ley, los mandamientos, ¿no? Que es una hoja de ruta para seguir el camino de Dios, que es cumpliendo los mandamientos. Eso representa a Moisés. Y Elías representa a uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Tanto Elías, Isaías, Ezequiel nos hablan mucho sobre Jesucristo. Mucho. Isaías capítulo 7, verso 14 dice claramente que la última señal que Dios le dará al pueblo de Israel será que la doncella concebirá y dará luz al Emanuel, que significa Dios entre los hombres. ¿Quién es ese Dios entre los hombres? Jesús. Es a quienes sus tres amigos lo ven transfigurado. Quiere decir que en ese momento toda la divinidad de Jesucristo fue vista por estos tres apóstoles. Completamente y enteritamente el Señor les hizo ver su parte divina. Divina. En Él, en Jesús, se une tanto la ley como lo dicho por los profetas. Se da cumplimiento. Pues el Señor les dice, yo no he venido a anular la ley, sino a llevarla a su perfección. Ahí viene lo importante, porque el Señor es el Salvador de los hombres, porque Él es Dios encarnado, muestra su divinidad aquí en esta escena. Y seguidamente dos grandes personajes, Moisés, que representa la ley y los mandamientos, y Elías, la palabra de Dios dada al pueblo. Entonces en estos dos personajes se encuentran con Jesús para justamente tratar en sí lo que es la última etapa ya en la salvación, en el plan de salvación de Dios a los hombres. Y esta última etapa se cumple en Jesucristo en plenitud, que es también la revelación plena del Padre. Hebreos capítulo 1, ¿no? Dios habló en el pasado a través de los profetas, Elías, Ezequiel, Isaías, Miqueas, Oseas, todos los profetas. Pero ahora, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado en Jesucristo. ¿Quién es? Dios hecho hombre. Dios entre los hombres, el Emanuel. Jesús, el Salvador de los hombres. Eso significa la palabra Jesús, Salvador de los hombres. Entonces, si queremos salvarnos y salvar a los hombres, tenemos que conocer al Señor, a Jesús. De lo contrario, no podremos salvarnos. No podremos salvarnos. Tenemos para esto que conocer las enseñanzas de Jesús para poder ser salvos, ¿no? Por eso también nos dice el Evangelio mucho que el Señor se sentaba a enseñar a todos por donde Él iba. El Señor empieza su misión con las bienaventuranzas. Hermosas son las bienaventuranzas, porque son hechos que vamos a pasar todos, en cualquier momento de nuestra vida. Vamos a sentir injusticia y vamos a desear justicia. Bienaventurados los que claman por justicia, dice el Señor, ellos alcanzarán el reino de los cielos, ellos la tendrán. Bienaventurados los que lloran, porque tendrán consuelo. Cada bienaventuranza viene acompañada de una promesa. Y ese fue el primer sermón que el Señor da, como el Salvador de los hombres. Escúchenme bien. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque él verá el rostro de Dios. ¿Quién es el pobre de espíritu, hermanitos? Los que necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, para que nos haga entender las enseñanzas de Jesús. Es el pobre el que está buscando encontrar, el que está buscando la verdad. Ese es el bienaventurado, el pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, tendrán consuelo, porque lo vamos a tener. Entonces, entender que la bienaventuranza, que fue el primer sermón que el Señor da, se refiere a las bienaventuranzas. No sea lo que muchos iban a llorar, si van a sufrir, si van a pasar por injusticia. Va a llegar el día en que todo se pondrá en su sitio. Como dice, toda palabra del Señor se hará así porque esa es su voluntad. Entonces, acá vemos lo que el Padre le dice
lo que los apóstoles escuchan que el Padre dice del cielo. Y viene a continuación de esto. Menciona: Que ahí quiero llegar. En quien me complazco, a él es Me pasé un poquito ahí. resurrección al tercer día. Lucas capítulo 9, versículos del 30 al 31 menciona: Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías representaban los dos componentes principales del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés, porque fue el dador de la ley, y Elías, porque fue considerado el mayor de los profetas. Pedro, incapaz de contener su asombro, y al ver que Moisés y Elías se preparaban para partir, sugirió construir 3 refugios para Jesús, Moisés y Elías. Pero antes de que pudiera completar su propuesta, una nube luminosa los envolvió y una voz resonó desde lo alto. Mateo capítulo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él escuchad. Era la voz de Dios Padre que confirmó: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. Escúchenlo. Hemos de escuchar las enseñanzas de Jesús. Aquí está completamente claro lo que ocurre y lo que el Padre les dice a los apóstoles. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Escúchenlo, escúchenlo. Escuchen sus enseñanzas. Por lo que Él enseña viene de mí, viene de parte mío. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 16. Y se lo voy a leer. Juan 7, versículo 16. Dice claramente, Señor, la doctrina que yo les enseño viene de mi Padre. Viene de mi Padre. La doctrina, las enseñanzas, quiere decir doctrina, quiere decir enseñanzas. Las enseñanzas que yo les imparto a ustedes viene de parte de mi Padre. De ese mismo Padre Dios que acaba de decir a los apóstoles y en ello a nosotros, escúchenlo, porque la doctrina que les enseña va de parte mía. Es lo que el Padre nos dice. Miren qué lindo. Por eso es importante que escuchemos y que entendamos y que estudiemos las enseñanzas de Jesucristo. Porque es a quien el Padre quiere que escuchemos. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de todos los hombres y porque Dios quiere que todos los hombres se salven, hermanitas. Por otro lado, vamos a terminar con lo que dice nuestra Madre María. Hagan lo que Él les dice. Lo dice en la boda de Caná. El Padre Eterno nos dice, escúchenlo. Escuchen la doctrina que les enseña, va de parte mía. Y luego nuestra Santa Madre María nos dice lo mismo. Hagan, por favor, lo que mi Hijo les dice. Qué bonito. Lo que dice el Padre y lo que dice nuestra Santa Madre. Lo mismo. Que escuchemos a Jesús, que hagamos lo que Él nos dice. No solo es escuchar, ay, yo me sé la Biblia. ¿La practicas? Ahí está la diferencia. Hemos de vivir una vida congruente. Si queremos realmente ser salvados por el Señor, tenemos que pasar de la escucha a una actitud congruente, lo cual nos va a llevar una vida irreprochable, como dice San Agustín, y ahí es donde alcanzaremos la salvación. Mientras no pase eso, no vamos a alcanzar la salvación, porque yo no puedo decir que conozco a Jesús si yo no sé lo que Él enseñó, si yo no sé lo que Él mandó. ¿Cómo me voy a salvar si yo ni siquiera he escuchado qué es lo que Jesús enseña? Entonces es importante que nosotros nos instruyamos para a su vez instruir a otros, que es parte también de la misión del legionario, ¿no? Evangelizar en las casas. Entonces aquí está claro por qué Dios quiere pues que todos escuchemos a Jesús. Y por qué Jesús manda a su vez a sus apóstoles a lo que Él les había enseñado, la doctrina del Padre,
ellos la transmitieran a todo pueblo, raza y nación. Lo hicieron así, de manera verbal, y luego fue puesta ya por escrito. Ya se fue extendiendo la iglesia, ¿no? Pasándose a la iglesia en Romanos, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Corintio, a la iglesia en Jerusalén, y tenían que dejar a encargados los apóstoles, después de su prédica, dejar a personas instruidas, preparados a cargo de esas iglesias locales. Y ahí la importancia de por qué tenemos que escuchar a Jesús. Luego nos venía el otro tema en el número 77. Para que el Evangelio, dice, se conservara puro, tal cual lo recibieron los apóstoles, fue puesto por escrito. Para que ya nadie aumente ni quite absolutamente nada de lo que Jesús enseñó, ¿no? Dejándolos a su cargo en el magisterio. Es en efectivo la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar para transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Lo dice la de Verbium 8, claro. Luego de lo oral se puso por escrito para que quedara por siempre ya para todas las generaciones. Jesús no es solo salvador de la gente de su época. No, Jesús es salvador de los hombres de todas las épocas. Entonces por eso es necesario que esto quedara por escrito. Luego ya fue puesto en un canon, que eso lo trataremos cuando llegue el tema. En el punto 78 nos dice: esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ello, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Qué bonito, ¿no? La Iglesia es la custodia de estas enseñanzas del Señor. Es nuestro gran tesoro y que lo damos al mundo, porque el Señor es salvador de todos los hombres, de todas las razas. Es tan importante de que todos realmente conozcan estas enseñanzas que la Iglesia guarda con tanta devoción, ¿no? Y luego la va a expresar esta fe en el credo, el símbolo, ¿no? De nuestra fe es el credo, lo que unifica a todos los cristianos católicos del mundo entero, que somos 1.000 millones, todo nos unifica en una sola fe expresada en el credo. En el punto 79 dice así: la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Por eso dice Juan en el capítulo 1: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y estaba con Dios. El verbo, Jesús. Ya hemos dicho que la transfiguración se ve la divinidad de Jesús, confirmado totalmente, sin ningún lugar a dudas. Es una enseñanza divina. Por eso la Iglesia la guarda con tanto devoción y con tanto celo a su vez. Y es transmitida por el Espíritu Santo, claro. Acá lo terminamos este punto en el que cómo se expresa esto que nos dice aquel catecismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando por primera vez Pedro toma la palabra. Pero a quien el Señor deja de cabeza de su iglesia. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Mateo 16. Ya la iglesia estaba conformada por ellos y por los otros discípulos, por todos ellos, la iglesia primitiva. Pedro toma la palabra en los Hechos de los Apóstoles después de la venida del Espíritu Santo, como dice acá. Se predicó por el Espíritu Santo, que llega a ellos en los Hechos de los Apóstoles, narrado espléndidamente, y Pedro toma la palabra de entre los otros 10, ya no estaba Judas el traidor, y comienza a hablar sobre el querigma, sobre Jesucristo, sobre la salvación que el Señor vino a darnos a nosotros por medio de su pasión.
muerte y resurrección. La gente se aflige, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y le pregunta a Pedro, ¿qué hemos de hacer, hermano, para salvarnos? Confiésense sus pecados y háganse bautizar. Porque este don, ese regalo, no es solo para ustedes, sino para su familia también. O sea, es para todos. Sí, bendito Dios si nos escuchan en nuestras familias, qué bueno. Pero al final somos de una familia humana, de todos los hombres del mundo, a quienes tenemos que llevar esta palabra, hermanitos legionarios, cumpliendo el mandato del Señor, que también queda ahora en nosotros, ese deber de enseñar. Pues es importante primero conocer y estudiar para luego poder enseñar. Entonces, la iglesia guarda con celo todo esto, nos lo dice acá el libro de los Hechos, ¿no? Y acá voy a decirles lo que yo acabo de decirles hace un rato en el punto 79. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activo en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado, así en el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia. Por ella, en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Dei Verbum 8, precioso. Completada todo esto que queremos, a lo que queremos llegar, que es importante de que todos los fieles pues conozcan esta verdad, que es Jesucristo y lo que Él nos enseña de parte de nuestro Padre del cielo, que nos dice escúchenlo, hagan lo que les dice. Y nuestra madre nos dice, hagan lo que mi hijo les pide, por favor. Porque tanto nuestro Padre Celestial como nuestra Madre bella y hermosa quiere lo mismo, que todos sus hijos se salven. Ahí lo dejamos, hermanos, y ya sigo después con la segunda parte, que viene la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, hermanitos. Que la Virgen nos cubra toda con su manto, nos proteja, nos cuide, y que el Señor en el Espíritu Santo nos dé la fuerza y nos abra el entendimiento para el conocimiento del Señor y sobre todo el compromiso también de transmitirlo. Y podemos hacerlo en nuestras redes mejor que en ningún sitio. Buenas noches.